el Vaticano nuevamente se pronunció. El Papa Francisco invitó a los legionarios a mirar con valentía los errores del pasado. Las víctimas, por su parte, señalan que es preocupante que los legionarios sigan teniendo niños y niñas en sus colegios y que las autoridades eclesiásticas y gubernamentales no hagan nada. Para hablar en torno a estos temas, tenemos al teléfono al doctor Bernardo Barranco. Él es especialista en sociología de las religiones y le agradecemos mucho este tiempo para las audiencias de Radio Educación. Buenos días, doctor Barranco. Buenos días. ¿Cuál es su opinión del pronunciamiento del Vaticano en torno a los abusos de los legionarios de Cristo en nuestro país, en torno a estos delitos, considerando la postura de las víctimas? Bueno, pues es una cuestión, el Vaticano es muy sensible en estos momentos frente a la respuesta de la sociedad. Y por lo tanto, el informe que emitieron los legionarios, que según ellos era un informe valiente donde hablaban de la cantidad de abusos, hacían estadísticas y correlaciones, ese informe fue profundamente cuestionado no solo por víctimas, no solo por sectores de la opinión pública, sino por la propia Iglesia Católica. Y por lo tanto hay una sensación de insatisfacción frente a una realidad que se muestra cómo los abusos han ido replicándose de generación en generación, y por lo tanto también podemos hablar de víctimas de diferentes generaciones. Las primeras víctimas de Maciel de los años 50, 60, donde estaba Barba y otros, digamos, valientes exlegionarios que denunciaron en los años 80 al padre Maciel, pues hoy estamos ante jóvenes que en diferentes colegios han sido abusados por aquellos que a su vez fueron ultrajados por Marcial Maciel. Entonces estamos frente a un fenómeno de cadenas, y a esto responde la próxima visita que hará Chicluna a México, precisamente para, digamos, ordenar la situación de la pederastia en México. Es una visita que es a petición del propio episcopado mexicano, que las actuales autoridades están muy sensibles frente al tema de la pederastia. Es importante mencionar, lo decían las propias víctimas, que el comunicado del Vaticano habla de niños violados, ¿no? Pero también hay niñas violadas, y hemos sabido últimamente de cartas, de casos que se han revelado, por ejemplo, en Cancún, ¿no? ¿Qué hay que decir en torno a este tema? Bueno, claro, por supuesto que sí. Y son colegios de niñas. Está el tristemente célebre padre Martínez, que ha violado a por lo menos a 9 niñas, ahora mujeres de alrededor de unos 29 a 33 años, que se han atrevido a denunciarlo. Y es muy interesante el cómo los legionarios han respondido con la misma moneda de siempre, es decir, tratando de embrollar el asunto. Le piden al Papa que al padre Martínez lo saquen de ser sacerdote, pero al mismo tiempo y de manera ambigua lo retienen en Roma, y como es una persona mayor, lo sostienen, es decir, le dan la vuelta y no permiten que este padre Martínez enfrente a las autoridades, porque el tema de fondo, Alexia, es ya no basta la constricción de la Iglesia Católica, ya no basta que se sienta apenada, que pida perdón y que esté tomando medidas graves como es sacar a esos curas de la Iglesia Católica, rebajarlos a su condición laica. No, estamos ante crímenes que tienen que ser pagados y ser cubiertos por la justicia secular. Ese es el tema de fondo. Es decir, tenemos que empezar a desclericalizar el tema de los abusos sexuales de todos estos jóvenes, niñas, niños, pero no solamente presionando para que las autoridades religiosas tomen medidas, sino es el momento en que las autoridades civiles atraigan los casos. Y ahí tenemos también otro gran frente, que es el tema de la impunidad, ya no eclesiástica,
sino la impunidad secular, lo que se llamó antiguamente el fuero religioso. Es decir, las autoridades no se atreven a tocar a los miembros de la iglesia y por lo tanto entonces estos cumplen penas muy leves, como es el salir del sacerdocio, por ejemplo. Entonces ahí tenemos un gran desafío, muy grande. Y en este sentido, doctor, una pregunta que ronda en la mente de muchos de nosotros: ¿qué pasa con las autoridades civiles, la Secretaría de Educación Pública? ¿Por qué continúan las escuelas dando clases? ¿Por qué continúan recibiendo menores? ¿Por qué los legionarios de Cristo siguen con planteles escolares en sus manos? ¿Por qué la organización sigue existiendo? Bueno, ahí estamos frente a retos mayúsculos, grandes, y estamos frente a una congregación poderosa. Los legionarios, no olvidemos, es una congregación que ha congregado a líderes económicos, financieros de diferentes partes del mundo. En México tenemos gente desde algunos de ellos citados en la asesoría de Presidencia de la República, como es el caso de Alfonso Romo, cercano en su tiempo a los legionarios, grandes empresarios como Carlos Slim y muchos otros con gran poderío. Cuando sale este amago en torno a Marta Sagún de una investigación sobre los legionarios, al principio el titular Santiago Nieto echa para adelante y dice que va a investigar, pero después se retrae y dice que no hay una carpeta específica. Hay denuncias, pero no hay carpetas de investigación. Si estamos ante una congregación muy poderosa y estamos también en una transición en la que el gobierno mexicano no acaba de entender que hay una tendencia a nivel mundial en el que todos estos abusos de la iglesia son atraídos por los gobiernos. Estoy hablando de Estados Unidos, en diferentes estados, basta con una denuncia y se atrae. Estoy hablando de países como Chile, que ha sido muy fuerte su intervención, Australia, Bélgica. Es decir, estamos ante un momento en donde ya no es este proceso farragoso de las víctimas que van primero con la iglesia y están denunciando y después son tiempos muy largos donde hay chantajes, etcétera, sí. Sino con cualquier indicio el gobierno puede atraer el caso. En México, sí, lamentablemente todavía no. Incluso estamos en el tema de la prescripción apenas. Es decir, creo que los legisladores y la sociedad civil tienen que trabajar de manera mucho más articulada para poder hacer cambios en los que les permita al Estado aplicar con severidad y con prontitud y con justicia pues los elementos normativos seculares, ya no religiosos. Sí. Entonces creo que estamos en ese tránsito. Hay el Senado, hay una iniciativa de crear una comisión especial sobre temas de abuso sexual en la iglesia, y hay perspectivas. Creo que la visita que va a hacer el Vaticano, si todo marcha y con buena fe por parte de las autoridades del Vaticano, van a propiciar que efectivamente las leyes o la normatividad mexicana se aplique de manera mucho más rápida y se aplique de manera mucho más justa en la perspectiva de las víctimas. Doctor Bernardo Barranco, es un tema muy importante que nos interesa seguir de cerca. Ojalá tengamos pronto oportunidad de conversar con usted más ampliamente. Agradecemos su intervención esta mañana.